En la antigüedad no existía el derecho internacional público, por la sencilla razón de que no existía una comunidad internacional, ya que esta estaba integrada por la interrelación, es decir, no había una comunidad organizada. Sin embargo, en Grecia encontramos instituciones rudimentarias del derecho internacional público, entre las cuales podemos mencionar la proxenia y la anfictonia. Etimológicamente, la anfictonia significa fundación conjunta. Se trataba de una liga religiosa que agrupaba 12 pueblos, en su mayoría de la Grecia central. En principio tenía un carácter puramente religioso, pero poco a poco fue cambiando para terminar siendo verdaderamente político, con grandes influencias en decisiones de esta índole. La proxenia era una institución mediante la cual se brindaba un derecho de protección a los extranjeros que estuviesen residenciados o de tránsito por alguna ciudad griega. Esta figura surge en Grecia, en donde al igual que en otras ciudades, la ley se aplicaba a los nacidos en estas, por lo que los extranjeros en muchas ocasiones sufrían abusos por su condición. Esto motivó la necesidad de que los extranjeros se organizaran y buscaran protección de un ciudadano, para que los representara ante los tribunales de la ciudad, defendiendo sus intereses. Edad Media. Es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y XV, y en este largo periodo de la historia no favoreció al derecho internacional. En el feudalismo se inició en la antigüedad tardía con la transición del modo de producción esclavitista feudal, en su rasgo más oscurantista, tal como se definió por los revolucionarios que combatieron el antiguo régimen. En el cristianismo, la Iglesia creaba como la paz de Dios que llevaba a cabo en los templos y la tregua de Dios, que era día de descanso en la guerra. En las cruzadas, con el objetivo específico inicial de establecer el control cristiano sobre las tierras santas. Las cruzadas fueron sometidas principalmente contra los musulmanes, esclavos y judíos. Época contemporánea. En esta edad contemporánea suceden dos acontecimientos importantes que fueron las dos guerras mundiales, dando como resultado la creación de la Liga de Naciones, considerado como el primer intento para organizar jurídicamente al mundo. Cuando hablamos de la independencia de los Estados Unidos, esto fue una conclusión de la concepción de un derecho internacional exclusivamente europeo, etapa esencialmente importante en el desarrollo del derecho internacional universal. En la misma época contemporánea nos encontramos a la Revolución Francesa, o conocida también como Independencia de América, donde se concibe al derecho de gente como un verdadero derecho universal. En la edad contemporánea encontramos entre algunos de los aspectos más sobresalientes e importantes tanto para la historia como para el derecho internacional
el Tratado de Westfalia, o también conocido como Tratado de Paz, que puso fin a una guerra de más de 30 años y estableció un sistema de paz y cooperación en Europa, sirviendo de semilla para la libertad religiosa. Se dieron varios tratados, se sentaron las bases para los congresos y negociaciones, proclamando un mecanismo para el arreglo de cualquier controversia. Durante la Edad Contemporánea también nos encontramos con el Congreso de Viena, que data del año de 1815 y que marca el fin de una de las guerras napoleónicas. Además, se elaboró un sistema de cooperación, tanto política como económica, perdurando los aspectos principales de este sistema hasta la Primera Guerra Mundial. El Congreso de Viena adoptó un conjunto de reglas democráticas, condenó el tráfico de esclavos, se adjuntaron varios acuerdos multilaterales y bilaterales, juntos con otros que surgen a raíz de la Paz de Westfalia. También se dotó a Europa de numerosas normas que contribuyeron de manera significativa para el desarrollo del derecho internacional. La Edad Moderna se inicia entre el siglo XV y XVI. Es en esta época donde el derecho internacional evolucionó satisfactoriamente, debido a la serie de acontecimientos que sucedieron durante este periodo, como lo fueron los tratados de Westfalia en el año 1648, los cuales dan fin a la llamada Guerra de los 30 años, o Guerra Santa, que se originó por diferencias religiosas. Entre los hechos fundamentales que enriquecieron el derecho internacional se pueden mencionar los siguientes. Se estableció la igualdad religiosa y la igualdad de los estados. Se establecieron las embajadas permanentes. Surge el principio de autodeterminación de los pueblos. Se ratifica el principio divino de los reyes y se adopta el idioma francés como lenguaje diplomático, entre otros. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que empieza en 1939 y termina en 1945. Esta guerra tiene sus causas en la secuela de la Primera Guerra Mundial, el muy injusto armisticio firmado por Alemania, conocido como el Tratado de Versalles, causa una serie de desastres económicos no solo para los alemanes, sino que al no poder pagar sus compromisos de indemnización, hacen que Inglaterra y Francia no puedan pagar sus préstamos a Estados Unidos, y esto es una de las causas de la gran crisis económica que inicia en 1929 y es conocida como la crisis económica de los años 30. Entre las consecuencias tenemos las víctimas. El número de muertos, según las cifras más afectadas, llegó a 50 millones. A estas favorosas cifras hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. En la parte de destrucción desaparecieron ciudades, villas, férreas, carreteras, puentes, plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Entre los vencidos, Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: norteamericana, inglesa, francesa y soviética. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. El tratado de paz firmado entre los Estados Unidos y algunos de sus aliados con el Japón.